dicen todo un fumbe que cuenta, dicen ganga. Con licencia de todo un fuiri, dicen cheche bacheche, que cuenta, dicen cunalombo, que cuenta, dicen finda, que cuenta, dicen como dicen los propios, dicen calunga. Dice, va con licencia, dicen todos los diames y agüe, dice, para que cuente, dicen cheche, dice lo ensara, dicen malongo, dicen carajo, los ensara, dicen de los propios, dicen zambi. Dice lo ensara, dicen cheche bacheche, dice para que cuenta, dicen careao, dicen todo, dicen gangulero, dicen tata, tataita, dicen yayi, dicen geyo, dicen cuenta, dicen cheche, dice arriba, dicen ganga. Ambeque, dice ambeque, dice yaya. En yaya, en cundí, en qué, macumba, en cumba, cumbanza, en cunia beta. Dicen carajo, dicen beta, dicen lengue, lembe, yaya. Dice, va con licencia, dicen todo un diame de abue. Dice, va con licencia, dicen de todo, dicen en pungo, que cuenta, dicen ganga. Dice, va con licencia, carajo, dice, para que cuente, dicen cheche, bacheche, dice lo propio, dice guatoco, dice lo propio, dice muana, dice lo propio, dice mundele, dice para que cuenta, dicen cheche, bacheche, dicen carajo, como dice, abue son abue, dice mañana son mañana. Dice, Congolango nunca tesis, si tesia, dice mundo cuava. Estamos en presencia de las reglas congas de Pablo Monti. Esta religión llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída al continente africano por los españoles. Hoy vamos a hablar un poco sobre las empacas de ensara. Las empacas de ensara están representadas con el cuyo lucero. Lleva su vaina con piel de reptil o 21 de ñoca y está envuelta en peonía, ya que no se puede hacer en cuenta de collares. En la regla del palo mayombe tratamos por todos los medios de enseñar a las personas a cómo se trabaja esta religión en la intimidad de un munanzo congo. Esta empaca también es llamada la empaca de bolsillo porque puede caber en un bolsillo y se puede llevar al cementerio, a Campo Finda o a Cunalombo, a Monte o al propio Calunga para buscar infuiri para la enganga, ya que la enganga se puede quedar sin espíritu y muchas veces sucede eso, que como los ganguleros no tienen un caracol de 7 sayas, 9 sayas, que es la puerta abierta al cementerio para que la enganga pueda ir a buscar el espíritu por sí propia. Las limpiezas son diferentes de acuerdo como se hagan, si se hacen en el munanzo congo. Un baño de despojo es muy diferente al baño de despojo que usted puede mandar a cualquier persona que lo necesite. Por lo tanto, lo hacemos diferente porque trabajamos alante de la enganga y por lo tanto estamos haciendo convenios o tratados con los infuiri o los espíritus, los inquisis de enganga. Es por eso que al trabajar a los ahijados es diferente a cómo podemos trabajar o mandar un trabajo a una persona que lo necesite. Eso no quiere decir que el baño que se mande no va a surtir efecto, pero el ahijado va a tener otra licencia que no va a tener la persona que no es ahijado del munanzo congo y por lo tanto el gangulero hace o prepara un baño de despojo muy diferente a lo como lo puede mandar. Al trabajar con un tata, con un ahijado, al invocar estas formas primitivas, nos damos cuenta que verdaderamente estamos en presencia de una religión bien primitiva, a lo que Osvaldo Sesti está pudiendo dejar un legado para aquellos religiosos o nuevas generaciones de religiosos que vienen ahora encaminándose en esta religión. Para mí, que tengo 50 años en estas manifestaciones,
siempre puedo decir que Palo Mayombe es muy complicado a la vista de cualquier persona y sobre todo al no conocer sobre esta religión, pues caemos en grandes errores y estos errores nos puede traer atraso en nuestra vida común y así sucede cuando tenemos un padrino que no conoce lo que es esta religión y nos trata. Nosotros venimos a buscar cierta ayuda y al principio nos puede estar ayudando, pero después se van complicando las cosas y nos trae arrastre ese padrino que no sabe realmente lo que es la religión del Palo Mayombe o las reglas de Palo Monte afrocubanas y por lo tanto encontramos esos eslabones perdidos que nos van a traer problemas y muchos de ustedes tienen esos tipos de problemas que fueron a rayarse y en vez de tener un balance en su vida, todo se le ha ido para atrás, se le fue la mujer, perdió el negocio, se quedó sin trabajo y sobre todo está teniendo problemas hasta para vivir y comer. Pero lo que yo le pueda decir puede ser sencillo o lo que yo le pueda decir puede llegar a la mente de ustedes con la idea que ustedes puedan tener. Para mí, Palo Mayombe es una religión bien primitiva donde la naturaleza juega un papel importante en todas las formas primitivas con que se trabaja, desde las hojas de maíz o las quillumbas o formas de trabajo con la calabaza o formas de trabajo que realizamos según las necesidades de la persona que viene a buscar el trabajo o muchas veces las necesidades que tenemos nosotros mismos de mantenernos en esta religión por un camino, un sendero correcto y no estar haciendo facenda ni hablando mentiras porque eso no nos lleva a nada. Si existe una persona como Waldo Sesti, Tataí Tiraca, Batalla Mundo, que nos está transmitiendo estas enseñanzas, pues cojamos estas enseñanzas que nos va a servir en todas nuestras vidas como religiosos. Y es así como los canguleros aprenden de otros religiosos que saben, no se contradicen en la religión, ya que si usted tiene algo que está equivocado, rectifíquelo y usted o su vida o su munazo congo prosperará porque no va a estar enredado entre las patas de los caballos, de los cuames y va a estar haciendo cosas indebidas. Para yo realizar cualquier tipo de trabajo, lo he aprendido durante 5 décadas. Esto quiere decir que hasta ahora no hay ninguna persona que pueda enseñar lo que yo estoy enseñando, al menos en diapositivas o videos que estamos dando a conocer para conocimiento de todos. La religión puede atravesar, como dice, por caminos difíciles, porque en el medio de estos problemas existe aquellos banguleros que están envidiando lo que hace otro religioso. Y eso realmente así no funciona. Uno debe aprender de todo aquel que enseña. ¿Por qué motivo? Porque eso nos va a llevar por el sendero correcto que tenemos que tener los religiosos. Ahora todos quieren ser maestros, pero ser maestros sin demostrar las formas primitivas que existen en el Palo Mayombe o en las reglas congas del Palo Monte o como dicen el alto culto de las reglas congas del Palo Monte, entonces nos encontramos en este dilema que creemos que estamos enseñando a las personas, pero hemos aprendido las cosas erróneas y eso va a traer más consecuencias, más enredo, más escollo en los caminos de las personas porque esta persona aprendió mal. No podemos ligar esta religión.
Si embotellamos un espíritu o hacemos un trabajo con un muñeco brujo o presentamos el dardo mágico, el duaquenque en kenda en bomba, podemos decir que esto nos va a proteger en nuestras vidas como religiosos y vamos a poder tener una idea clara al respecto de lo que es trabajar en Campo Finda, en el cementerio, o trabajar en Cunalombo, en el monte, o trabajar en Calunga, en el mar. Abrimos los caminos que nos llevan por el sendero correcto. Si nosotros incumplimos estas reglas congas, simplemente nuestros caminos se van a trocar y van a estar más complicados que cuando quisimos acudir a un religioso, a un brujo para resolver nuestros problemas. Lo primero que tiene que hacer un religioso cuando usted lo visita es entregarle un resguardo, hacerle una limpieza y quitarle todas las cosas malas que tiene. De esa manera, con el resguardo, la persona va a ir progresando paulatinamente y con el tiempo esa persona va a tener todo para poder darle el paso preciso que en este caso fuera rayarse. Pero también aprende con ese padrino la forma que tiene el padrino, si ese padrino es un padrino correcto, y de lo contrario, simplemente usted no se va a rayar y nada más va a coger una pieza, un macuto, un munganga, un resguardo, un talismán, como quieran decirle, y solamente va a tener eso de Munazo Congo. Ya va a ser, de todas formas, va a ser ahijado de ese padrino porque le entregó una pieza religiosa y al entregarle un macuto, un resguardo, una munganga, le está entregando un inquisi, un espíritu de la propia enganga. Es por eso que teniendo un macuto de un padrino, no hay necesidad de rayarse. Cuando usted tenga la facilidad y el resguardo se lo haya dado, usted puede entonces pasar al camino de poderse rayar si a usted le interesa esta religión. Pero usted llega a consultarse y de la noche a la mañana lo están rayando, está sacando los ahorros que tiene y esto de pronto le dice que tiene que tener un lucero y realmente cuando te rayan no tienes que tener nada de eso, simplemente te entregan la cartilla o la libreta de trabajo, te entregan una vela con la que estuvieron alumbrando cuando te estuvieron rayando a los empungos y no hay que entregarte un lucero de ninguna forma, ya que el lucero trabaja con la enganga junto. Cuando entregan un lucero es porque tienen que entregar la enganga. Entregan la enganga con el lucero. El lucero está correspondido entre los endundos, entre los guardieros de la propia enganga. Y trabajan juntos. Un lucero no es para abrir los caminos de la persona. Esto lo hemos hablado 100 veces y lo queremos seguir repitiendo porque las personas todavía están en duda. Un lucero va a abrir los caminos de la enganga, va a abrir los caminos de los espíritus que se trabajan con ellos y a la vez va a abrir los caminos de las ensadas que hace el tata o lo hay ahí. Eso es lo que hace un lucero. Usted no puede tener un lucero sin tener una enganga. Eso es una cosa errónea que lo están haciendo y está mal. Por eso muchos de los luceros esos ninguno trabaja. Esos luceros es mejor darle camino. Si usted no se lo entregan con la enganga, no lo puede coger. Eso es para al menos aquellos que no lo han cogido para que lo aprendan. Pero quieren cogerle más dinero a la gente, entonces le dan el lucero y lo tienen entretenido con el collar de bandera, cuando el collar de bandera o el collar de guerra se entrega cuando es tata. Y entonces en ellos también le entregan eso. ¿Para qué? Para sacarle dinero a la persona y ahí seguirlo explotando hasta el máximo. Yo digo todo eso y muchas personas, bueno, se pondrán inconformes por lo que yo estoy diciendo. Pero estoy diciendo la verdad. Y cuando una persona dice la verdad, hay que escucharlo. Porque de otra manera,
usted no va a poder aprender lo que es esta religión, porque aprender esta religión cuesta mucho dinero. Ser religioso cuesta mucho dinero, nadie se lo va a hacer de gratis. El que lo haga de gratis es porque es un buen religioso, es porque quiere ayudarlo, y así todo va a querer cobrar algo también. La vida va caminando en problemas. Siempre que está en la religión va a tener problemas, a no ser que usted se raye por un tata correcto, una yaya correcta, y en ese munanzo todo vaya bien y usted entonces tenga el balance de su vida y puede estar mejor. Otra cosa que me han escrito: nadie lo puede rayar si la persona, ejemplo, está en Venezuela, rayar una persona en España. Espiritualmente eso no existe, eso es un cuento también que están haciendo, que le dicen a la persona que espiritualmente lo va a rayar y le entregan un nombre y todo, y el tipo está allá en Venezuela o está en España y raya a la gente allá en Honduras. Eso es otra cosa que está sucediendo, y por eso se lo estoy dejando saber, para que no vivan esos engaños. Hay cosas que se pueden hacer, un trabajo, una limpieza, entregar un macuto, todas esas cosas se las pueden mandar a la persona, pero rayarlo tiene que estar personalmente delante del enganga, hacer el sacrificio, estar en la consagración para fragallarse, para rayarse, y entonces puede usted estar seguro que lo rayaron. Pero no crean de que lo van a rayar la persona estando en Venezuela y allá en Honduras decirle que sí, que espiritualmente lo rayó. Eso es un cuento. Cuando vamos al cementerio siempre traemos espíritus, porque para eso vamos al cementerio, los ganguleros, para traer espíritus. Cuando enseñamos, cualquier persona en estos videos es porque son personas buenas, son ahijados, son tatas y han dedicado tiempo a la religión para poder aprender de ella. Uno no nace sabiendo, uno aprende con los años y con el tiempo y teniendo un buen maestro. Si usted tiene un buen maestro, usted va a tener la base de la religión para entonces encaminarse lo que es en estas formas primitivas, conociendo más en el ámbito donde se va a codiar, ya que existen munanzos Congo, están llenos de delincuentes. Hay munanzos Congo que el padrino está enamorando a la hijada o viceversa, y existe todo ese tipo de caos y suciedad que mucha gente llevan a su familia a rayarse para encaminarse, para que sus vidas tengan un balance y estén mejor, y ven que a la hija la están mirando cuando se vira espalda o mirándole el trasero, o el padrino haciendo insinuaciones a la hija, que qué linda está, que qué bien se ha puesto. Todo eso, cuando usted vea todo eso en un munanzo Congo, salga corriendo de ahí, porque ahí no hay respeto, ahí lo que hay es descaro. Y al decir todo esto, si ofendo a alguna persona, sinceramente lo siento, pero sin la verdad no es religión. Explicamos lo que es la religión en los puntos más importantes para que no caigan en vacío y estén haciéndose idea de las cosas que no son. Palo Mayombe es una religión complicada, es una de las religiones más complicadas que existen y que hasta ahora son una de las religiones más fuertes existentes, como dicen, en este mundo. Caminamos siempre, muchas veces en zigzag, porque no conocemos y porque este nos dice una cosa y porque aquel nos dice la otra. Como dicen en la religión, muchas ramas no me dan sombra.
muchas opiniones no son buenas. Y mantenemos ese concepto de respetar lo que nos enseñan en nuestro Munanzo Congo y defender lo que estamos aprendiendo, porque lo estamos aprendiendo de una persona que sabe lo que es la religión y se ha mantenido por muchos años en ella. De esa manera, los ahijados siempre obedecen a sus padrinos y a sus madrinas para mantener ese orden religioso que merece la religión, o al menos las formas primitivas al cual trabajamos y enseñamos de corazón, de Cunanchila. No nos importa el que lo hace mal, verdaderamente eso no nos importa. Nosotros explicamos lo que conocemos de la religión. Las personas pueden cogerlo o dejarlo. Solo depende de que si usted quiere tener sus oídos tapados o quiere entender más el arte oculto de las reglas congas del Palo Monte. Ser religioso no es como dicen las personas, que todo el mundo puede ser religioso. Si todo el mundo pudiera ser religioso, imagínese usted. Esto, hay personas que sí asimilan lo que es la religión, pero otras personas están en ella solo por querer poner una fotico en las redes sociales o hablar una cosita que escribieron en el libro, porque vieron en el libro de Lidia Cabrera y decir algo, y eso es todo. Aquí tenemos a la Yayi, Yayas difunta, y al Tate Iraca Batalla Mundo, con su enganga tulumana. Las formas de trabajo que aparecen aquí siempre son auténticas de este Munanzo Congo, para así mantener las formas primitivas, como decimos, en línea. Un ensala maleco para todos los tata, tataíta, yayi, engueyo, y que Zambiampungu, cutar en todo un día me da güey, que agüe son agüe y que mañana son mañana. Congo Blanco nunca tesia.